Hola, ¿qué tal? Continuando con el entrenamiento de SQL Server, vamos a retomar la segunda parte de lo que es las funciones string dentro de SQL Server. Y ahora lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que sería reach, rstring, el tema de space, str, substring, string y upper. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar ello. Obviamente que hay más cantidades de funcionalidades o funciones para el tema de cadena, digamos, dentro de SQL Server, pero vamos a tocar los que normalmente siempre vamos a utilizar o con mayor frecuencia utilizaremos. Eso de una u otra manera no quita importancia a las otras funciones que no apliquemos, que también son importantes, pero son pocos usuales que se llegue a tocar, dependiendo la criticidad o la particularidad del problema que tú tengas, lo llegarás a aplicar. De igual forma, en la descripción del video dejo la página web de donde yo estoy recopilando toda esta información para poder desarrollar todo este entrenamiento a través de videos. Vamos a minimizar, pero vamos a comenzar con la función reach. ¿Qué es lo que hace esa función reach? Vamos a primero plantear lo que sería nuestra cadena string select. Voy a colocar entre comillas simple, por ejemplo, desarrollo de base de datos, y ejecuto para poder tener la impresión. Perfecto. Entonces ahí tengo mi cadena string. La función reach nos permite extraer una cantidad de caracteres desde el lado derecho, en este caso desde acá, ya, desde esta posición. La función reach lo que tienes que aplicarle es qué cantidad de caracteres necesita extraer de esa posición. Entonces vamos a poner reach aquí, reach, abrimos paréntesis, nos pide una expresión de cadena, en este caso sería toda esta cadena la expresión, colocamos una coma y por consiguiente nos pide la cantidad de caracteres que necesitaríamos tomar para poderlos extraer desde la posición derecha o del lado derecho. En este caso yo quiero extraer esta palabra datos. Entonces, ¿cómo extraigo esa cantidad? Primero tengo que saber qué cantidad de caracteres involucra esa palabra datos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí colocamos 5, cerramos paréntesis de la función reach, lo ejecutamos y vamos a observar que la función reach ha extraído el contenido que yo deseaba. Entonces ese básicamente lo que hace la función reach, se encarga de extraer una cantidad de caracteres desde la posición o del lado derecho en adelante. ¿Ya? Eso es como funciona. De igual forma, si, pongamos en el caso que yo quiera extraer todas estas palabras que diga base de datos de todo el contenido, entonces tendría que hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los espacios en blanco también cuentan: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces cambio el 5 por 13, que le voy a indicar que voy a extraer 13 caracteres. Ojo que los espacios en blanco, y nuevamente vuelvo a recalcar, los espacios en blanco son considerados también como caracteres, o cobran una posición de espacio carácter, digamos, en este sentido. Lo voy a ejecutar y obtenemos la palabra base de datos. Es así como funciona. Vamos a trabajar con la siguiente función que tenemos aquí, la función rstring. Rstring lo que se encarga básicamente es limpiar los espacios desde el lado derecho. Vamos a aplicar lo mismo, por ejemplo, computación, y genero 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios. Si yo imprimo esto, sí se notan los espacios en blanco, aquí lo tenemos. ¿Ya? Cuando aplico rstring, eso va a disminuir. Vamos a aplicarlo aquí, marco, y obviamente que aquí no se nota mucho, pero sí lo ha hecho, y podemos hacer la validación de esta manera. Por ejemplo, voy a quitarle primero el tema de la función rstring, le aplico el signo más, voy a concatenar la primera cadena string con otra siguiente, digamos en este sentido. Por ejemplo,
computación, contabilidad, algo así, ¿ya? Diferentes cursos. Lo ejecuto teniendo esos espacios en blanco primeramente. Y ustedes notan que sí hay una distancia entre ellos. Voy a ampliar un poco más para que sea más notorio el espacio. Y ok, ahí lo tenemos. Entonces, si yo aplico el tema de rtrim a esta primera cadena que tiene los espacios en blanco, lo que va a suceder es lo siguiente, que ese tema de distancia va a disminuir. Por ejemplo, aquí lo ejecuto y ahora pueden apreciar. Entonces, eso es lo que hace básicamente la función rtrim. Hasta el momento no hay mucha funcionalidad, digamos, en este sentido, pero cuando lo conjuguemos dentro de una consulta SQL ya definida, ahí va a cobrar bastante relevancia, digamos, en este sentido, en cuanto a resultado. ¿Ya? Por el momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con la siguiente función, space. Esta función space lo que nos indica es que nos genera una cantidad de espacios en blanco de acuerdo a la cantidad que nosotros le indiquemos dentro de mi propio recurso. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, puedo colocar, por ejemplo, un primer dato, Víctor. Ya, le digo signo más, voy a concatenar y pongo space. Aquí, después de Víctor, genera 10 espacios en blanco. ¿Ya? Si lo imprimo así directamente, no hay mucha notoriedad, digamos, en este sentido. Pero si lo sigo concatenando con una siguiente cadena, por ejemplo, ahora voy a colocar Kevin, imprimo, y ustedes sí notan este espacio, ¿ves? Si ustedes se dan cuenta, aquí entre los datos que sí tiene contenido de cadena, ya en este caso aquí no hay ningún espacio en blanco, no hay ningún espacio en blanco aquí. Lo único que está generando espacio en blanco es esta parte intermedia, aquí lo están notando. Si gustan lo puedo incrementar a 40, digamos, en este sentido, y van a ver el espacio en blanco que se genera, ¿ves? Entonces, esa es la funcionalidad del space. Ahí tampoco hay mucha relevancia en cuanto a su uso, pero cuando se integre con recursos de consulta y todos esos detalles, ahí vamos a ver su gran funcionalidad. Entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí. No hay mayor práctica sobre ello, está totalmente claro. Revisamos ahora la función str. Esta función str sí es muy importante que la tengamos claro. Por ejemplo, si hago una operación matemática aquí, 5 más 11 sería 16. Ese es el resultado que tendríamos. La función str lo que se encarga es de convertir un dato numérico a tipo de dato carácter, digamos, en este sentido, dato alfanumérico. ¿Qué quiere decir con ello? Por ejemplo, si yo hago select con esa misma información de 5 y le pongo str aquí, ya, más str, y entre paréntesis pongo el contenido de 11, que es el valor que se estaba realizando operación matemática. Si yo ejecuto estos dos, vamos a poder ver una diferencia en cuanto al resultado. Y aquí pueden notar que en la primera parte sí está haciendo una operación matemática. En la segunda parte no está haciendo una operación matemática. Lo que está haciendo es buscar que de una u otra manera concatenar el valor que se está tratando, entre comillas, digamos, de sumar en este sentido. Pero lo que sucede es que se concatena al ser convertido por esta función de dato numérico a tipo de dato carácter. Entonces, por más que sea número, ya estaría siendo considerado como un carácter alfanumérico, o sea, sin valor, simplemente como una cadena string, digamos, en este sentido. Aquí notan un pequeño espacio en blanco entre uno y otro, y es porque esta función str adicionalmente tiene que indicarle el volumen o la longitud de ese dato numérico que estás convirtiendo. En este caso, por ejemplo, 5 es una sola longitud, es de 1, y le coloco aquí. En caso 11 tiene 2 de longitud porque tiene cubriendo este espacio y este segundo, entonces tiene 2 de longitud. Haciendo ese cambio van a ver el cambio aquí. Vamos a ver esa pequeña mejora, y aquí lo tiene, ¿ves? De esa forma se concatenan. Entonces ese es el tipo de funcionalidad con el tema de la función str.
De igual, todas estas funciones que voy comentando cobran mucha relevancia cuando trabajamos ya con consultas SQL. Entonces, téngalo anotado, es bastante fácil. Luego nos sigue la función sucstring. Esta función sucstring, vamos a bajar un poco, se encarga básicamente de poder tomar una cantidad de caracteres desde la posición que tú le indiques. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, voy a colocar todos mis datos: Víctor César Ramos Sarabia, y realizo la impresión. Primero validemos siempre eso. Aquí están mis datos. Ahora, al utilizar la función sucstring, ya voy a aplicarlo de una vez. Abrimos paréntesis, colocamos la expresión de cadena, eso es lo que nos está pidiendo. Como siguiente dato nos pide la posición de donde se va a tomar la cantidad de caracteres que yo deseo extraer. En este caso aquí, la posición de donde se va a colocar, va a extraer, y la cantidad de caracteres. Entonces, lo que vamos a aplicar es lo siguiente: colocamos coma. Tenemos que indicarle de dónde queremos tomar la cantidad de caracteres. En este caso yo quiero solo extraer mi segundo nombre, ¿ya? Y como yo sé esa posición, como es un tema de práctica, lo vamos a ubicar manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de la posición 8 que inicia la C es la posición donde yo voy a tomar. Entonces le pongo la posición 8. Ahora tengo que indicar la cantidad de caracteres que voy a comenzar a tomar desde esa posición. Entonces sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces coloco aquí 5. ¿Por qué? Porque mi idea o la tarea que tengo que hacer es extraer mi segundo nombre. Entonces con eso lo voy a poder lograr. Lo ejecuto y he extraído el segundo contenido. Es así como funciona este tipo de la función string. De igual forma, hasta ahí vamos a dejar el tema del ejemplo. Ya mayor funcionalidad lo trabajaremos dentro de SQL cuando se comience a combinar el tema de recursos con el proceso de trabajo que vamos a aplicar. Vamos a ver qué otro tema de función tratamos: la función trim. Esta función trim es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque reemplaza o cumple doble función, digamos, en este sentido. Hace doble tarea en uno solo, y lo vamos a poner en este escenario. Por ejemplo, pongo Víctor y genero una gran cantidad de espacios al lado derecho, que diga al lado izquierdo como al lado derecho. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer. Lo ejecuto. Sí, bueno, prácticamente el lado izquierdo es que se nota más con referencia al derecho, y que lo que nos dice que la función trim se encarga de limpiar los espacios en blanco a la derecha y a la izquierda. Entonces vamos a poner en práctica ello, pero antes de ponerlo en práctica voy a concatenarlo con otra cadena. Por ejemplo, voy a colocar César, que sería mi segundo nombre. Lo imprimo para ver cómo está quedando, y vemos que hay un gran espacio entre uno y otro. Y ahora vamos a utilizar la función trim. Lo ejecuto y vamos a ver que de manera automática se quitaron los espacios en blanco, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Solo quedó este pequeño espacio en blanco que dejé en la segunda cadena para que no se juntara el primer nombre con el segundo. Pero ven que esta gran cantidad de espacios en blanco ha sido retirada a través de la función trim. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Vamos por la última parte de la función que nos toca trabajar, que es la función upper. Esta función upper lo que hace básicamente es convertir todo el contenido string, digamos, de A mayúscula, sea el formato que tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tuviera esta forma, por ejemplo, curso de computación e informática, ya lo tuviera mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, así. Cuando tengo ese tipo de formato y yo quiero que todo pase a mayúscula, simplemente pongo el tema de la función upper, abro y dentro de ello pongo el contenido que necesito convertir al tema de mayúscula y lo ejecuto. Y ustedes van a ver que de manera automática todo lo ha convertido.
Es así como se funcionan todo el tema de los recursos de funciones string. Ahorita hemos aplicado los que más se utiliza o lo que comúnmente vamos a aplicar, pero como les dije, esto no quita relevancia, no quita importancia a que las otras funciones dejen de ser importantes. Son importantes, cada uno tiene sus propias bondades para las tareas que nos toque trabajar. Entonces, de igual forma, en la descripción del video dejaré la página web de la cual yo estoy absorbiendo toda la información para poder realizar todo este entrenamiento a través de videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.